Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En este nuevo episodio quiero contarles un poco de cómo fue mis primeras experiencias laborales en Australia. Bueno, cuando llegué a Australia, como les contaba en el capítulo anterior, llegué con una visa de estudiante, por lo cual solamente podía trabajar 20 horas. En mi experiencia laboral acá trabajé, ¿no es cierto?, en restaurantes y haciendo limpieza. Incluso por un día trabajé como mecánica fita, que significa un mecánico de mantención para armar, desarmar máquinas, digamos, y hacer una mantención a las máquinas preventivas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a partir con la primera experiencia. Cuando llegué, obviamente sin mucho idioma, eh, entre medio conocí gente y todo eso, ¿no es cierto? Y de repente apareció la opción de trabajar en restaurantes, que era la opción más utilizada probablemente por los estudiantes. Alrededor de las grandes ciudades van a encontrar una cantidad importante de restaurantes. Y estos restaurantes están todo el tiempo contratando estudiantes. Obviamente porque no pagan muy bien y porque los estudiantes están dispuestos a trabajar por esos dineros, ¿no es cierto? El típico restaurante acá en Australia por hora te paga $10 por hora. Eso es lo típico. Puede ser un poco más, un poco menos, quizás más menos 20%, ¿no es cierto? Y obviamente está el tema de las propinas, dependiendo del restaurante cómo se reparten las propinas. En general los restaurantes, que lo que hacen, reciben todo el dinero y lo reparten al final del día entre la gente que trabaja, ¿no es cierto? Hay a veces que le llegan propinas a una sola persona. Ya lo voy a contar más detalles acerca de eso. Bueno, entonces mi primera experiencia laboral aquí en Australia fue en un restaurante italiano. En un restaurante que obviamente servía comida italiana y pizzas, por supuesto. Este restaurante italiano está ubicado en una calle muy conocida en la ciudad de Melbourne, que se llama Lygon Street. Es una calle que se caracteriza por tener restaurantes italianos y también de procedencia de Grecia, digamos. Estas zonas entonces son ideales para poder conseguir un primer trabajo, ¿no es cierto? Este restaurante era un restaurante manejado por una familia de italianos y sus brazos derechos también eran una pareja de italianos relativamente jóvenes. En ese entonces haber tenido 25 años, una cosa así, quizá un poco más, y que habían llegado acá a Australia en búsqueda de oportunidades, ¿no es cierto? Y obviamente al tener a alguna persona con la cual eres de tu país, puedes hablar el mismo idioma, obviamente ellos le entregan esa posibilidad de trabajar como brazo derecho, digamos, en el restaurante. Lo bueno que tenían estos jóvenes italianos que conocí, que eran muy simpáticos, muy buena onda, es que además de saber inglés e italiano, también sabían español. Con lo cual fue bastante fácil para mí comunicarme con ellos. Entonces, en este restaurante, como les decía, es un restaurante bastante ocupado. Probablemente tenía una muy buena reputación alrededor de la ciudad. Se utilizaba mucho para cuando habían celebraciones deportivas también. Y el dueño estaba relacionado de alguna manera con los autos Ferrari. Entonces toda la decoración que estaba adentro eran de autos y todo lo que tiene que ver con la marca Ferrari. Entonces era un restaurante bastante simpático, bastante característico, ¿no es cierto? Que te hace pensar en visitarlo y tenía muy buenas pizzas. Este restaurante tenía cámaras por todos los rincones y por lo tanto los trabajadores, o sea, nosotros estábamos 100% vigilados en cada momento. Yo recuerdo que la primera noche que trabajé ahí me tocó lavar más platos que en toda mi vida, ¿no es cierto? No sé cuántos platos habré lavado esa noche, pero yo creo que lavé más que en toda mi vida junta. Eso para que se den cuenta, pasaban totalmente ocupados, todo el tiempo era movimiento ahí. Trabajaba un montón de personas, especialmente los fines de semana en la noche.
Y como existía en este sistema de cámara de vigilancia, en un momento los que trabajábamos ahí en la cocina estábamos un poco relajados, nos estábamos riendo, ¿no es cierto? Y el jefe aparece de la nada. Y obviamente ya no se podía hacer ese tipo de cosas, ¿no es cierto? De relajarse un poco. En realidad, en este tipo de restaurantes están todo el tiempo chequeando los jefes el movimiento de personas. Cuando el movimiento de personas empieza a bajar, a las personas que trabajamos ahí nos pueden decir de un momento a otro: ya no lo necesitamos más, se tiene que ir. Y puede ser solamente por un día, o puede ser si la estación empieza a bajar y ya no te necesitan más. Así que eso fue lo que me pasó a mí, finalmente, ¿no es cierto? De un momento a otro me dijeron que ya no me necesitaban más porque estaba bajando la temporada. Lo bueno de trabajar en ese lugar era que cuando terminaba mi turno, que era como las 11, 11 y media de la noche, dependiendo del día, obviamente, nos regalaban una pizza mediana. Eso era lo bonito de aquel entonces, ¿no? Para ese entonces era harto. Y yo siempre escogía la pizza que le llaman aquí la seafood. Una pizza que tiene camarones. Y, bueno, a mí me gusta mucho. Y tenía que irme no más allá de esa hora porque los últimos 2 trenes que pasaban alrededor de las 12 de la noche. Entonces tenía que irme corriendo a la estación de Melbourne Central para poder tomar el tren y así poder llegar a casa. Que llegaba pasado la medianoche, llegaba generalmente 12, 12 y media. Después de haber estado estudiando todo el día, trabajando, recién ver a mi mujer que estaba embarazada. Entonces fue, como ustedes comprenderán, fue bastante complicado en esos tiempos. Después de ese trabajo, comenzaba después, cerca del verano, ¿no es cierto?, a haber más movimiento en una calle que hay muchos restaurantes latinos. Una calle hispana quizá, ¿no es cierto? Restaurantes de España, o de Colombia, de Chile, de Argentina, bueno, de muchos países. Y se había inaugurado hace poco un restaurante colombiano. Entonces, con mi experiencia que tenía, ¿no es cierto?, apliqué y quedé como mozo en ese restaurante. Como recién estaban partiendo, había un cocinero, había un mozo y eso era todo, éramos los dos nomás. Este cocinero era de la India, o sea, no tenía nada que ver con Colombia, pero obviamente de alguna manera u otra había aprendido las recetas, ¿no es cierto? Porque este restaurante colombiano era de una pareja de colombianos. Y bueno, como era un restaurante nuevo, la gente no iba mucho. Y desafortunadamente las experiencias que tuvimos hicieron que esa gente, la poca que iba, después no volviera, porque la comida estaba recalentada, no se servía bien, digamos, a punto la comida. Entonces, desafortunadamente, el restaurante no lo estaba haciendo bien, digamos. Incluso un tiempo que después empezó a mejorar algo y había un lugar, digamos, una especie como de frasco, digamos, ¿no es cierto?, donde se ponían todas las propinas, que aquí le llaman tips. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los dueños? Como estaban tan mal, ellos se quedaban con las propinas que eran para la fuerza laboral, digamos, para los que trabajábamos ahí. Y bueno, obviamente todo ese tipo de cosas me hicieron a mí empezar a buscar nuevos horizontes. Por supuesto, tenía que estar buscando un mejor trabajo. La paga no era muy buena y además estábamos con el problema de que no iba mucha gente y estábamos teniendo problemas de servicio, digamos, en términos de la comida, ¿no es cierto? No sé cómo habrá pasado después. Obviamente yo creo que probablemente habrán despedido también al chef y habrán traído quizás gente más colombiana para atender lo que obviamente era el restaurante de ellos, ¿no es cierto? Para mí en ese momento se me abrió la puerta para poder trabajar, ¿no es cierto?, en otros trabajos como haciendo limpieza. Entonces, conociendo a otros chilenos,
trabajé haciendo limpieza en oficinas en ese entonces. Así que nos íbamos de edificio en edificio limpiando oficinas. Entre medio salió trabajos para limpiar en casas también. Cuando la gente se cambia de casa, por ejemplo, hay que dejar esa casa inmaculada, digamos, para la siguiente persona, y en eso estábamos nosotros. En eso también conseguimos un trabajo con mi mujer para hacer limpieza en un colegio. Así que teníamos una especie de contrato, digamos, por ese colegio y estábamos limpiándolo todos los días, en las tardes. Así que como mi mujer había sido mamá hace poco, nuestro bebé estaba con nosotros en un coche y yo pasaba la aspiradora mientras ella limpiaba, digamos, con paño y otros tipos de cosas, digamos, limpiaba las mesas y todo eso. Así que era un trabajo bastante fuerte físicamente hablando. Eran mejor pagados que los trabajos de restaurantes. Y por eso los estudiantes generalmente buscan ese tipo de trabajo, los que llegan recién además. Si tú tienes tu empresa de limpieza, tú puedes conseguir un buen pasar si tú trabajas en diferentes lugares, ¿no es cierto? Te puedes ganar contratos en diferentes oficinas, diferentes colegios, y además puedes hacer las casas, digamos, durante tus tiempos libres o los fines de semana. Y con eso tú puedes hacer un muy buen dinero. De hecho, yo conocí gente en Melbourne que teniendo su propia empresa de limpieza, obviamente habían pagado su casa, tenían su auto. Conocí una persona que incluso tenía un BMW, como le llaman aquí, o BMW en español, no sé cómo le llamarán ustedes, pero digamos que un auto de sillones de cuero y todo eso, ¿no es cierto? Un auto de buen nivel. Entonces ese tipo de cosas que obviamente uno no ve en nuestros países, aquí ocurre. Gente que hace limpieza puede tener un muy buen pasar. Por lo que conversé con una de las personas que hacía limpieza, se podía ganar hasta $10,000 al mes, trabajando duro, por supuesto, pero digamos que es una alternativa. Así que, bueno, y mi última experiencia para hacer este tipo de trabajos que son quizás no profesionales, digamos que son más de estudiantes o gente recién llegada, sin idioma, fue para trabajar como mecánico de mantención por un día. En realidad iban a ser 2 días de trabajo, pero desafortunadamente no tenía todas las habilidades que se requería para el cargo y me pidieron que no volviera. La verdad que cuando uno es ingeniero uno no ocupa mucho las manos para trabajar, y para ese entonces se requería, digamos, una persona que sepa mucho de lo que es ser un mecánico fit, un mecánico de mantención, un mecánico que es capaz de desarmar una máquina y armarla y aceitarla y cambiarle partes, ¿no es cierto? Y si bien entiendo algo de máquinas, no es lo mismo estar ahí con las manos trabajando, ¿no es cierto? Ese día gané tanto dinero como gano ahora como ingeniero. Es increíble, realmente como mecánico de mantención te pueden pagar bastante bien. Así que esto también obviamente es un mensaje para todos los buenos técnicos que están escuchando, porque acá si eres bueno en ese tipo de cosas, obviamente se te van a abrir un montón de puertas, vas a tener muchas oportunidades. Y obviamente va a ser un pago bastante significante, digamos, bastante gratificante. De hecho, para mí fue maravilloso. Ese día gané probablemente como 5 veces más de lo que ganaba normalmente trabajando haciendo limpieza. Que es bastante importante entonces esa cantidad de dinero. Para mí en ese entonces fue una diferencia increíble. Así que fue un día que partió bien temprano, recuerdo. En ese entonces ya manejaba y tuve que cruzar toda la ciudad de Melbourne. Salí de noche, digamos. Creo que partí trabajando, tenía que partir a las 6 de la mañana en ese lugar. O sea, tuve que haber salido entre 4 y media, 5 de la mañana de casa. Y trabajar todo el día hasta las 6 de la tarde, porque era un turno completo. De 6 a 6, 12 horas.
Así que bueno, ahí les dejo un poco de qué se trató mi experiencia ah, pre-profesional, digamos, antes de poder trabajar como ingeniero. Fueron experiencias difíciles, pero yo creo que fueron enriquecedoras porque me dejaron una experiencia de vida y algo que nunca voy a olvidar. Eh, Además conocí harta gente, sobre todo en los restaurantes, y diferentes realidades también, que me abrieron un poco los ojos de cómo es vivir en Australia. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video y espero verlos en el siguiente. Que estén muy bien.